A ver, ¿por qué tenemos que tocar este tema ahora? Porque en el principio nosotros comenzamos hablando de diodos, de semiconductores, de cómo se construían, de qué material estaban hechos y las funciones que cumplían. ¿Ya? Y dentro de los semiconductores, el elemento que se vio fue el diodo. Y la aplicación automotriz que le dábamos era en el puente rectificador del alternador. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Cierto? Es poder trabajar con una señal de corriente alterna, que es la que produce el alternador, y modificarla continua para poder aplicarla y utilizarla en el vehículo. ¿Ya? Entonces, esa transformación, esa rectificación, tiene que ver con las señales variables. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una señal variable, ¿ya? Estamos hablando de una señal eléctrica que varía o cumple periodos en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la corriente continua no sería variable, porque es una línea plana en donde la variación de voltaje es muy, 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 muy pequeñita. Si bien tiene una pequeña, muy pequeña variación, es diminuta, ¿ya? Esto nosotros lo aplicaríamos a la corriente alterna, que es la que varía en el tiempo o cumple fase o ciclos, ¿ya? Entonces dice que entenderemos una señal eléctrica, una magnitud eléctrica cuyo valor o intensidad depende del tiempo, ¿ya? Dentro del vehículo o de aplicación automotriz, nosotros vamos a encontrar eh, varios tipos de señales dependiendo el elemento eléctrico que estemos analizando, ¿ya? Por ejemplo, si habláramos de sensores, nos vamos a dar cuenta que los sensores, dependiendo del tipo de sensor, quiere decir que si es un generador de tensión o un variador de tensión, y dependiendo la familia, ya si es por ejemplo un termistor, si es un piezoeléctrico, si es un piezo si es una sonda, si es un inductivo o un efecto Hall, etcétera, produce un tipo de señal eléctrica que puede ser variable en el tiempo, ¿ya? ¿Cómo así puede ser lineal? ¿Ya? Quiere decir que si bien el voltaje es lineal, como un potenciómetro, la variación de voltaje viene de la mano con el cambio de magnitud en el mismo sensor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Como su nombre lo indica, las señales constantes son aquellas que no varían en el tiempo, ¿ya? Como por ejemplo el borne de la batería. Y las señales variables son aquellas que cambian su valor de alguna manera en el tiempo. Dentro de las ondas eléctricas, ya se pueden definir con una expresión matemática, dependiendo del tipo de onda. La más famosa o la más conocida para nosotros es la señal senoidal, ¿ya? Que es la que estamos viendo ahí en la pantalla, que es la que ustedes reconocerían, por ejemplo, como corriente alterna o podrían ver en un sensor inductivo, ¿ya? Eh, que este tipo de señal eléctrica, las ondas senoidal, en la aplicación automotriz se produce por la alteración del campo magnético de una bobina o un electroimán o un imán permanente, ¿ya? Quiere decir que cuando un objeto metálico altera el campo magnético producido por una bobina o por un electroimán o imán permanente, produce una ondulación, ¿ya? En realidad una inducción eléctrica que tiene esa forma, ¿ya?
De hecho, nosotros la conocemos por la simbología eléctrica de corriente alterna. Cuando ustedes buscan la simbología de corriente alterna, eso es lo que ven. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un ciclo positivo, la línea horizontal es el cero o el voltaje cero, y tenemos un ciclo negativo, ¿ya? O un cambio de fase. Ahora, este tipo de señal tiene una característica porque está dada por una expresión matemática. Quiere decir que yo puedo calcular la representación de una onda senoidal. Puedo, por ejemplo, calcular velocidad angular, puedo calcular, por ejemplo, el periodo, que es el tiempo que demora en hacer un ciclo, puedo medirle su amplitud, ¿ya? O su voltaje máximo entre la punta positiva y la punta negativa, o también conocido como voltaje peak to peak o voltaje punta a punta. Puedo calcular el voltaje punta, ¿ya? Y puedo calcular la frecuencia, ¿ya? Que sería la cantidad de ciclos en un tiempo determinado. Y en ese caso lo vamos a medir en la unidad internacional que es el Hertz, ¿ya? Que yo creo que más de alguna vez lo han escuchado esa magnitud física, ¿ya? Pero la vamos a ver un poquito más adelante en la presentación con detalle. Ahora, una señal senoidal, tensión o corriente se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos como una función en el tiempo por medio de la siguiente ecuación. Y claro, y te muestra una ecuación, perdón, te muestra una ecuación, ¿cierto? Que es el tiempo, ¿ya? O la señal senoidal, en donde tenemos varias cosas, ¿cierto? Ya tenemos el seno de una velocidad angular y un beta, etcétera. Ya no es nuestra intención calcular ahora una onda senoidal. Ahora, lo que sí tenemos son características. Por ejemplo, en la fórmula, el A sub 0 sería nuestra amplitud o magnitud en voltios o en amperios, ¿ya? Que es el voltaje punta a punta. Cuando yo veo una señal senoidal, yo tengo una amplitud. Quiere decir que tengo un voltaje que va de esta punta a esta punta. Lo que le expliqué recién, el voltaje punta a punta o peak to peak. ¿Ya? Tenemos una velocidad angular que se va en radianes por segundo, ¿ya? Que velocidad de rotación o desplazamiento de un ángulo de circunferencia. ¿A qué se refiere con esto? Yo les explicaba cuando vimos el puente rectificador, ¿cierto? Y le expliqué cómo pasaba la corriente de un diodo a otro. Es que el, todo ocurre porque el alternador es el que genera la corriente alterna. ¿Y cómo lo hace? Lo hace que, bueno, ustedes ya conocen de memoria como un alternador por dentro porque lo vieron en electricidad automotriz. Pero para recordar, tenemos un eje y en el eje va un inducido, ¿cierto? Y el inducido va en unas bobinas. Y alrededor de él va un estator, ya que también son bobinas. Entonces la corriente entra por unas delgas hacia el interior y genera un campo magnético y ese campo magnético induce una corriente eléctrica en el estator y como resultado tengo una onda senoidal. ¿Ya? Ahora, el alternador como es un objeto rotativo, la manera de medir los grados de avance, por así decirlo, desplazamiento, es a través de la velocidad angular. Quiere decir cuánto es la velocidad de rotación o del desplazamiento del eje dentro de los 360 grados que tiene una circunferencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros deducíamos que el alternador genera corriente trifásica porque resulta que tiene tres bobinas y por ende cada bobina produce una fase. Una de estas, ya, una fase de senoidal. Y como obviamente es un eje y tiene que girar, el máximo de vuelta que puede dar o los grados que tiene una vuelta obviamente son 360 grados. Por ende,
yo divido la cantidad de bobinas que tiene un alternador en los 360 grados y me doy cuenta que una vuelta de alternador yo energizo cada 120 grados las bobinas. Por ende me produce una fase cada 120 grados de giro. Y eso es lo que yo voy a rectificar y pasar a corriente continua. ¿Ya? Luego tengo el tiempo y tengo el ángulo de fase inicial, también en radianes. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿qué es una fase? Y una fase es un ciclo. ¿Ya? La onda senoidal se puede extraer de la circunferencia de un punto sobre un círculo de 360 grados. Un ciclo de señal senoidal abarca 360 grados. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que imaginémonos un alternador monofásico, un alternador que tiene solamente una bobina, ¿ya? No trifásico, una bobina. Por ende, la vuelta de este alternador también son 360 grados, obviamente. ¿Ya? Y lo que te está diciendo que una vuelta de alternador dura lo mismo que una fase o un ciclo de señal senoidal. Quiere decir que mientras este eje gira de los 0 a los 360, produce un pic máximo a los 90, luego a los 180 eh, grados de giro, llega de nuevo al 0 y luego en los otros 180 hace su máximo pero negativo. ¿Ya? Entonces, una vuelta de eje es una fase. Si yo a este eje le coloco 3 bobinas, obviamente va a tener 3 fases, pero, valga la redundancia, desfasadas, porque no puede tener las 3 bobinas una encima de la otra, ¿cierto? Están repartidas en el eje, ¿ya? Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, no sé, 6 bobinas en mi alternador, quiere decir que cada fase que produce cada bobina estaría desfasada o estaría corrida una de otra 60 grados. Entonces, cada 60 grados yo generaría una fase eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que es una fase. Es un ciclo de onda senoidal que dura lo mismo que dura una vuelta en el eje, que son 360 grados. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos señales, ¿ya? De la misma frecuencia. Puede ocurrir que ambas no estén en fase, quiere decir que están desfasadas o una empieza antes que la otra. Si se dan cuenta, la azul comenzó antes que la verde, ¿ya? Eh, pero que ambas van a hacer los 360 grados, o sea, es lógico, ¿ya? Ahora hay un desfase, eso sí. Y ese desfase depende, pues si yo tengo un eje de 360 grados, obviamente, y tengo solo dos bobinas, quiere decir que cada 180 grados se va a producir una fase, ¿ya? Y que eso, y que esto, claro, aquí por ejemplo me hice un desfase de 90, sí, porque depende la distancia que hay entre una bobina y otra, ¿ya? Tengo un valor instantáneo, un AT, que es el que toma la ordenada en un instante o un tiempo determinado, ¿ya? Quiere decir que es cuando yo tomo en un punto exacto de la gráfica, es donde el valor que yo voy a tomar, puntual ahí, ¿ya? Ese es un valor instantáneo. Luego tengo el valor pico a pico o peak to peak o valor punta a punta, que es la diferencia entre el máximo positivo y el máximo negativo, como les dije delante, ¿ya? Y un valor medio, que es el promedio de todos los valores de una señal tomados por un ciclo, ¿ya? Ahí dice, eso sí, que son para señales simétricas como la senoidal, ¿ya? El valor medio es nulo. ¿Por qué? Porque no podéis sacar un promedio de señales que son idénticas, ¿ya? No tendréis un promedio, pues si todas valen 3, no podéis decir cuánto es el promedio 3, no, pues son todas iguales. Cuando tenéis variables, señales variables, por ejemplo, una vale 3 y la otra vale 4 y la otra vale 5 y la otra vale 3, de nuevo, ahí tú es donde sacáis un promedio,
Ya ahí podéis decir ya más o menos el promedio de todas las señales es tanto. Pero si son todas iguales, obviamente no podéis calcular un promedio. ¿Ya? Y luego tenemos un valor RMS o valor eficaz. ¿Ya? Dice su importancia se debe a que este valor es el que produce el mismo efecto calorífico que su equivalente en corriente continua. ¿Ya? En la literatura inglesa, el valor RMS, root mean square, valor cuadrático medio, matemáticamente se muestra para que una corriente alterna senoidal, el valor eficaz viene dado por la expresión tanto. Y ahí las voy a mostrar. Pero básicamente es la potencia, el valor eficaz es el voltaje que equivale al 70% del valor punta a punta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo una señal senoidal por ejemplo, el voltaje punta, que es de 0 al máximo positivo, es de 12 volt, ya yo a esos 12 volt debo calcularle el 70,7% y decir que ese es el valor eficaz. O sea, si una señal tiene 12 volt, el valor eficaz es solamente 8,4 volt, ¿ya? No quiere decir que el 100% de la señal es eficaz. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el efecto calorífico. Recuerden que cuando pasa corriente por un conductor, produce calor. ¿Por qué? Porque se están moviendo los electrones dentro de él. Ya, matemáticamente se demuestra que para corriente alterna solenoidal el valor eficaz viene dado por la expresión. Y ahí te da una expresión matemática, ¿cierto? También lo podemos describir como la comparación energética de una señal alterna y una continua. ¿Ya? Creo que lo tenía por acá. No, lo tenéis que agregar. ¿Ya? Pero es el 70,7% de una señal senoidal. Quiere decir que para calcular el valor RMS, yo lo que tengo que hacer es multiplicar, ya, valor RMS, debo multiplicar el voltaje punta por 0,707, ya que es el 70,7% del voltaje punta. ¿Ya? Luego tenemos las señales cuadradas o rectangulares. Estas son muy famosas y muy aplicadas en la parte automotriz porque generalmente están dadas por los sensores. Ahora este tipo de señal es una señal que ya está tratada, no es per se producida por un generador. ¿A qué me refiero con esto? El alternador, como está hecho con bobinas y se mete corriente por el inducido a través de las delgas y luego produce una inducción eléctrica en el estator, está produciendo una corriente sonoidal, ¿ya? Y que aunque yo la rectifique, va a quedar lo más plano que pueda lograr, pero que no va a ser cuadrada, ¿ya? Ahora, en los sensores que producen esta corriente digital, o señal cuadrada o señal rectangular, es donde el propio sensor o la unidad de control cuenta con un conversor analógico digital. ¿Qué es lo que hace el conversor analógico digital? El conversor lo que hace es tomar la señal senoidal que produce un sensor y con pura electrónica hacerla cuadrada, ya la modula. De esa manera, varía la frecuencia y la va haciendo cuadradita. ¿Ya? Ahora, que se aplica, por ejemplo, también en los autos eléctricos. Los autos eléctricos tenemos una batería de corriente continua y que debe girar un motor que es trifásico. Entonces, ¿cómo tú manejáis, cómo alimentáis con una batería de corriente continua? Manejáis un motor que es trifásico. No podí llegar y conectar la batería directamente al motor, no va a funcionar. ¿Ya? Por eso debe pasar por un elemento que se llama ondulador. Y el ondulador es un dispositivo que toma esta señal o esta corriente continua y la modula, la transforma o la emula a alterna. Entonces la convierte a alterna
para poder meterla al motor trifásico y hacerla funcionar. Entonces, todos estos sensores que producen corriente o una señal cuadrada, lo que tienen es, por ejemplo, un sensor de efecto Hall, que es el más famoso, ya que ustedes podrían encontrar en un CKP, ¿cierto? En un sensor de posición de cigüeñal, en un sensor de posición de árboles de leva, en un sensor de ABS, en un sensor de velocidad de transmisión, en un sensor de cualquier sensor que en realidad que marque velocidad o marque posición de un eje, ¿ya? Tenemos nuestro sensor efecto Hall. Y nuestro sensor efecto Hall tiene el mismo funcionamiento que en un inductivo, ¿ya? Está hecho de una bobina y un imán permanente, y cuando pasa una rueda fónica que es de material ferroso, produce una inducción eléctrica en la bobina y eso se traduce en una señal senoidal. Igual que el inductivo. La diferencia es que tiene un conversor que transforma esa señal analógica o senoidal en una cuadrada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos sensores, así que no es más por mencionarlo. Ahora, si se dan cuenta, la señal cuadrada es diferente a la senoidal, po, ¿ya? Primero, porque no tiene un voltaje negativo, por así decirlo. Quiere decir que la línea de abajo, en donde dice tiempo, es nuestro 0 volt. Entonces, la señal cuadrada comienza de 0 solo a positivo, a diferencia de la senoidal, que tenía el 0 al medio y tenía una parte positiva y una parte negativa, ¿ya? En este caso no, tiene solamente positivo, ¿ya? Hacia arriba. Otra cosa es que, por ejemplo, en la señal senoidal, nosotros decíamos que un ciclo era un positivo y un negativo, y siempre empezaba y terminaba en el cero, ¿cierto? Ese era un ciclo. En nuestra señal cuadrada no. En nuestra señal cuadrada, aquí está en rojo. Eso es un ciclo. Empieza de cero al máximo, baja a cero y se mueve en el tiempo que dure antes que empiece el segundo ciclo. Entonces, este es un ciclo cuadrado, ¿ya? A diferencia del senoidal, que era uno positivo y uno negativo, ¿ya? Eh, esa es la diferencia principal entre una señal cuadrada y una senoidal. Chiquillo, ¿es correcto decir senoidal o sinusoidal? Los dos términos son correctos. ¿Ya? Por si alguna vez usted escucha la palabra sinusoidal y usted dice, no, es que el profe me enseñó senoidal, es lo mismo. ¿Ya? No hay un problema con eso. Lo mismo con decir cuadrada o rectangular o digital, porque nosotros cuando vemos electrónica digital se habla de las señales cuadradas como señales digitales, y es porque trabajan bajo una función o bajo un lenguaje numérico, en donde hablamos, estos estados de voltaje se aplican por estados lógicos, principalmente porque utilizamos un lenguaje binario, ¿ya? Un sistema numérico binario, en donde solamente tenemos ceros y unos, ¿ya? Entonces, es correcto decirla de las dos maneras. Las ondas más comunes que tenemos nosotros en el auto son estas: la senoidal, la diente de sierra, la onda cuadrada, el pulso, una onda senoidal amortiguada, una onda triangular, un escalón, una forma de onda compleja, ¿ya? Todo ese tipo de onda en algún momento o la mayoría la vamos a encontrar en el vehículo, ¿ya? Y acá tenemos la imagen que representa cada una. Entonces, por ejemplo, la número 1 es la senoidal, la número 2 es la diente de sierra,
La número 3 es la cuadrada, o también llamada rectangular, o también llamada digital. La 4 es el pulso, que usted me dirá, profe, pero es igual que la cuadrada. Sí, es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que la señal cuadrada es cíclica en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente de la frecuencia, ¿ya? Siempre se produce una onda detrás de otra. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y no se detiene. Siempre tiene una variación. El pulso es un máximo de voltaje, pero en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, después de esta línea, después de este pulso, puede pasar mucho tiempo para que yo tenga otro pulso. O puede pasar muy poco tiempo para que tenga otro pulso. Y puedo tener a lo mejor 3 pulsos después de este, después mucho tiempo y tengo 2 más, o 3, ¿ya? En cambio, esta es cíclica. Ustedes ven, por ejemplo, los autos con alarma les colocan un LED, ¿ya? Para indicarte que la alarma está conectada. Y la alarma enciende, parpadea, pero no permanentemente, sino que parpadea, se detiene unos segundos, parpadea, ya. Eso es pulso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuese cuadrada, estaría prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, siempre, ¿ya? Esa es la diferencia entre el pulso y la cuadrada. La cuadrada tiene una frecuencia y no se detiene en el tiempo. Siempre está generando un valor máximo. En cambio, el pulso produce un valor máximo, pero cuando necesita producirlo. Puede pasar mucho tiempo que esté apagado incluso, abajo, estado lógico bajo, en cero. Y de repente, pum, producir un máximo, dependiendo de lo que necesite. ¿Ya? Luego tengo la senoidal amortiguada, que es muy parecida a la senoidal, pero tengo un pic alto y luego se va achicando esta ondita, se va amortiguando. Eh, por ejemplo, es como cuando usted estira un resorte. Cuando usted estira un resorte y lo suelta, el tipo de señal o de movimiento que produce el muelle o un resorte se traduce en una señal senoidal amortiguada. ¿Por qué? Porque cuando yo recién suelto el resorte tengo un amplio espectro de movimiento y a medida que se va regularizando el movimiento, se va achicando esta variación en este caso, de voltaje. ¿Ya? En el caso del resorte sería una variación de movimiento. Abajo en el 6 tengo la señal triangular. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, se dan cuenta que esta señal triangular es diferente a la 2 que es la diente de sierra. La diente de sierra tiene una planitud y va la punta hacia la derecha en este caso, avanzando. Esta es triangular, ¿ya? Así que no hay que confundirla. De hecho, déjeme mostrarle una imagen. Esta imagen la hicimos nosotros el semestre pasado en INACAP con un puente rectificador. Y la señal que nos daba nos quedó diente de sierra, ¿ya? Porque esta era una señal senoidal que pasaba hacia acá abajo y nosotros la rectificamos. Entonces cortábamos toda la parte negativa y nos quedó solamente los pulsos positivos. Pero como pusimos un condensador pequeño, ya no era circular porque el voltaje caía más suavemente, ¿ya? Entonces se formó este tipo de señal, diente de sierra, ¿ya? Que es como ese. Luego tengo la señal 7 que es la de escalón, y la de escalón en realidad eh, se ocupa en la parte de electrónica digital porque te marca a ti los cambios de estados lógicos. Lo que les mencionaba antes, cuando trabajamos con un sistema numérico como el binario,
en donde yo tengo dos estados lógicos posibles, un estado alto y un estado bajo, y hay un cambio de estado entre bajo y alto, se produce esto. Estoy en un estado alto y baja a un estado bajo, ¿ya? Ahora, representación numérica, yo diría, por ejemplo, que este es 1 y el de abajo es 0. ¿Cuál es la gracia de la señal de escalón? Que no tiene no es periódica. Quiere decir que está arriba y puede permanecer arriba mucho tiempo y luego baja y puede o subir al tiro o permanecer más tiempo abajo. Ya, no es periódica, no quiere decir que está sube, baja, como la cuadrada. No, estos son, esta es solamente cambios de estado. Esa es la de escalón. Y la última es la compleja, ya que es como este pulso que vemos nosotros en los monitores del corazón, los electrocardiogramas, ahí vemos una señal compleja. Generalmente esta señal compleja se produce en los sensores que son piezoeléctricos. Ya, los sensores piezoeléctricos son sensores que producen su voltaje, transforman una magnitud física y la transforman a eléctrica. Ya. Por ejemplo, la sonda lambda. Ya. En ese caso, la sonda lambda produce eso sí, una señal senoidal, pero otro sensor que genera su propia señal son los piezoeléctricos. Y los sensores piezoeléctricos eh, lo que hacen que a través de un material piezoeléctrico, como por ejemplo el cuarzo, cuando el cuarzo es sometido a presión en vacío, vibra. Y esa vibración produce un voltaje, ¿ya? Y ese voltaje se traduce de esta manera. Entonces, estos pics más altos dicen o me indican que hubo una mayor presión del material piezoeléctrico. Si yo tomo el material piezoeléctrico y lo aprieto, si lo aprieto fuerte, produciría un pic alto. Y si yo lo aprieto más suave, produciría uno más bajo. ¿Ya? Es una señal compleja. Los sensores de detonación son piezoeléctricos y producen este tipo de señal compleja. ¿Ya? ¿Por qué? El sensor de detonación son los sensores eh, que escuchan, por así decirlo, o que dan cuenta de las detonaciones que se produce dentro del cilindro en un motor de combustión interna. ¿Ya? Cuando tengo, por ejemplo, problemas de encendido o problemas de combustible o problemas mecánicos, como por ejemplo exceso de hollín dentro del cilindro, o tengo un motor con una relación de compresión demasiado alta, o tengo una regulación de válvulas mala, o tengo un calaje de distribución malo, ¿ya? Todo eso produce, eh, produce detonaciones dentro del cilindro, ¿ya? Y esa detonación, como es un ruido, en realidad es un golpe de ariete, ¿ya? Porque una detonación está definida como el autoencendido del combustible o de la mezcla dentro del cilindro antes que el pistón llegue al PMS cuando corresponde. Todos sabemos que en un ciclo de motor nosotros tenemos un movimiento, ¿cierto?, del PMI al PMS en la carrera de compresión y cierto grado antes de que el pistón llegue al PMS se produce la inyección, ¿ya? En el caso de los diésel y en el caso de los gasolina, es donde nosotros tenemos la mezcla adentro, cuando el pistón se mueve del PMI al PMS, grado antes que llegue arriba, se produce la chispa, ¿ya? Y ahí es donde se produce la quema del combustible, la onda expansiva, aumenta la temperatura y aumenta la presión de los gases dentro y empujan el pistón hacia abajo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una detonación es cuando el combustible se autoenciende antes que llegue el pistón a su máximo. Entonces, como el combustible se autoenciende y se quema por capa,
se quema la punta de flama, que es como la primera capa que se está quemando de combustible, golpea la cabeza del pistón. Eso se llama golpe de ariete. Y empuja el pistón, cuando el pistón quiere ir hacia arriba, lo empuja hacia abajo. Y eso, coloquialmente, los mecánicos le llaman el cascabeleo. Dice, no, que está cascabeleando. ¿Ya? Eso, po, lo que acabo de explicar, es cuando la flama de la expansión de los gases golpea la cabeza del pistón por detonación. Eso es. ¿Ya? Entonces el pistón va para arriba porque tiene que llegar a su PMS y resulta que por algún efecto extra, como por ejemplo punto incandescente por carbonilla, un problema de compresión, un problema de la bujía, lo que sea, se autoenciende la mezcla. En caso que sea gasolina, se autoenciende. Entonces el pistón todavía no alcanza a llegar a su máximo y se inflama la mezcla y le pega en la cabeza. Y como le pega en la cabeza, ahí produce el golpe de ariete, que es el choque de la flama con la cabeza del pistón. Y ahí depende de la detonación, puede doblarte una biela, sacarla por la costilla, perforar el pistón. Y en el caso de los diésel igual, porque en el caso de los diésel tú calentáis, o sea, tú comprimes el aire dentro del cilindro a alta temperatura. Estáis hablando de que el diésel comprime el aire a 900 grados de temperatura, o eso es lo que llega la temperatura del aire cuando se comprime, y cuando el pistón está llegando al PMS, el inyector pone el combustible. Entonces, si yo tengo un inyector defectuoso, por ejemplo, con problemas de estanqueidad, en donde gotea, vulgarmente gotea el inyector, va a caer diésel antes. Y ese diésel, obviamente, como está el pistón subiendo y está el aire a alta presión, se va a autoencender y también va a producir detonación. Bueno, esa detonación, aparte de las fallas mecánicas, puede producir bueno, mal funcionamiento, etcétera. Ya hay algunos vehículos lo que hacen que a través de un sensor que se llama sensor de detonación, que es un sensor piezoeléctrico que va en el block del motor o puede ir en el múltiple de admisión, escucha, porque en realidad recibe la onda expansiva del golpe y produce este tipo de ondas compleja, y la unidad de control a través de ese sensor puede modificar lo que es inyección o lo que es avance. En caso que sea un gasolina, por ejemplo, va a variar el avance de la chispa. Va a decir, ah, ¿sabéis qué? Estoy detonando, entonces voy a adelantar la chispa o voy a atrasar la chispa cierto grado dentro de lo que pueda para evitar la detonación. Y en el caso de los diésel se trabaja con la inyección, ya porque ahí no tengo encendido por bujía, sino que es solamente la inyección del diésel. Ya. Ahora, entonces tenemos las formas más comunes de onda, la senoidal, y ahí está al ladito la senoidal amortiguada, ¿ya? Que se dan cuenta no es igual que la senoidal porque su amplitud quiere decir que su voltaje punta a punta se va cada vez haciendo más pequeñito. En cambio, la senoidal mantiene su amplitud. Este voltaje de aquí a acá se mantiene ya en el tiempo. Lo que puede variar es la frecuencia, es decir, la cantidad de ciclos en un tiempo determinado. Eso lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Tenemos la onda cuadrada, que es la forma de señal que puede generar un captador efecto Hall, sensor de fase, medidor de posición, etc. Aquí tenemos nuestra señal cuadrada. Recuerden que un ciclo de una señal cuadrada comienza desde cero, arriba, máximo, baja, abajo, hasta que empiece el otro. Entonces, ese es un ciclo de señal cuadrada. ¿Ya? Y acá tengo una compleja. De hecho, la compleja ustedes también la pueden ver ahí dice, en el encendido, en el sistema de encendido, ¿ya? Que es obviamente que se produce por una inducción eléctrica. Entonces, cuando, bueno, esto lo vamos a ver al final de semestre cuando veamos sistema encendido, pero en una bobina, o sea, en un sistema encendido nosotros tenemos dos bobinas, una bobina primaria y una secundaria. En la primaria se meten 12 volts ya para que induzca una corriente eléctrica en la segunda. Y la segunda bobina es más grande, por ende genera un voltaje mucho mayor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se induce? De esta manera. Se genera un pic máximo de inducción y cuando la bobina ya está llenita,
¿ya? Y por otro controlador, que antiguamente, por ejemplo, los autos que usaban platino, tenían un interruptor mecánico, el platino era un interruptor mecánico, que interrumpía y abría el circuito para que se descargara la corriente eléctrica hacia la bujía, el efecto Well, ¿ya? En el caso de las bobinas actuales, nosotros tenemos, lo hace a través de la unidad de control. O sea, se energiza la bobina del primario y cuando el sensor de posición del cigüeñal le dice a la unidad de control que el pistón ya está en posición en el PMS, la unidad de control es la que da la orden para interrumpir el circuito del primario y liberar la corriente del secundario hacia la bujía y se produzca la alta tensión. ¿Ya? Periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Si nosotros tenemos este tipo de señal, ya lo primero que vamos a saber es que un ciclo sería desde aquí abajo, a arriba, al lado, abajo, al lado. Aquí se acabaría el ciclo. Sería de aquí a aquí. ¿Ya? Ese es el periodo, el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Si tuviésemos una señal senoidal, el periodo sería desde aquí hasta aquí. Eso es un ciclo o una fase. ¿Ya? Eso es un periodo. Entonces, el periodo te mide el tiempo que se demora en hacer la señal de aquí a acá. ¿Ya? Y eso obviamente nosotros lo vamos a medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? Con un osciloscopio. ¿Ya? Ahí tenemos marcado un poquito más en rojo el ciclo de esta señal cuadrada y te dice, esta es una pantalla de osciloscopio, lo voy a explicar súper profundamente unas láminas más adelante. Ya, pero aquí te dice que tú debes ver cuánto dura, en este caso dura 4 cuadritos y cada cuadrito dura 10 milisegundos. Entonces, si son 4 y cada uno vale 10, tengo 40 milisegundos. ¿Ya? 10 porque cada cuadrito vale 10 y tengo 4 en total porque la señal abarca 4, eso me da 40. ¿Ya? Les vamos a explicar esto también. Denme un segundo, chiquillo.
Ya, chicos. Entonces, en la figura del lado izquierdo tenemos una señal senoidal y en la derecha tenemos una cuadrada. Y te dice que indiques el periodo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Lo que ven ustedes aquí es una pantalla de osciloscopio. La pantalla de un osciloscopio está dividida en cuadritos horizontales y cuadritos verticales. ¿Ya? Y cada cuadrito está dividido en 5 partes. Ahora, en la pantalla del osciloscopio a mí me indica dos valores. Uno, el divisor de voltaje, que es el valor en volt de cada cuadrito de manera vertical. Vuelvo a repetir, cuando delante mencioné lo de amplitud, la amplitud les dije que era el voltaje desde 0 hasta arriba y hasta abajo. Esa es la amplitud, voltaje punta a punta. En el caso de la cuadrada, este es mi 0 y hasta arriba. ¿Por qué? Porque la cuadrada tiene solamente positivo, ¿cierto? Empieza de 0 hacia el positivo. En cambio, la senoidal tiene positivo y negativo. Entonces, ¿qué te está pidiendo a ti en este momento? Te está pidiendo que indiques solamente el periodo, ¿ya? Quiere decir el tiempo que se demora en hacer un ciclo. Los valores que yo tengo acá abajo, tengo 5 volt para la amplitud y 2 milisegundos. Quiere decir que cada cuadrito hacia el lado, porque el tiempo se mide de manera horizontal, vale 2 milisegundos. Entonces, como es el periodo es el tiempo que se demora en realizar un ciclo, lo primero que voy a hacer yo es identificar un ciclo. De hecho, aquí yo en esta tengo 1, 2, 3. 3 ciclos completos. Recuerden que un ciclo es máximo positivo, máximo negativo y vuelta a cero. Aquí se acaba un ciclo. Entonces, si cada cuadro vale 2, yo veo cuántos cuadritos abarca un ciclo. Máximo positivo, 0, máximo negativo, hasta aquí. Tengo 1, 2, 3. 3 cuadritos. Como tengo 3 cuadros y cada uno vale 2, son 6 milisegundos. Entonces, la señal senoidal que tengo aquí, el periodo son 6 milisegundos. En la señal cuadrada, cada cuadro vale 5. ¿Ya? Y yo sé que en la señal cuadrada, un ciclo es máximo positivo, se mantiene, baja, sigue bajando, ¿cierto? Abajo, hasta que empieza el que sigue. Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Si cada uno vale 5, tengo 25 milisegundos. Ahí me marcó un ciclo. Ya, ahí están los dos. Ahora vamos a calcular la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos en un segundo. ¿Ya? En una cantidad de tiempo. Ahora, depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la unidad base de la frecuencia es el hertz. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia y yo quiero que el resultado me dé en hertz, voy a tener que calcular la cantidad de ciclos en un segundo para que me den base.
Si yo lo quiero calcular en milihertz, bueno, ya no es un segundo. Tengo que tomar milisegundos. Entonces la división la tengo que hacer más grande. ¿Cómo se calcula? Súper sencillo. Súper sencillo. 1 dividido en el periodo. 1 es el segundo, ¿cierto? Un segundo. Y la cantidad de periodo. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, yo miro mi señal cuadrada, me marca el máximo positivo y el negativo, ese es un ciclo. Me dice que el ciclo son 4 cuadraditos y cada cuadradito vale 10. Por ende, son 40 milisegundos. Pero yo no puedo llegar y dividir 1 en 40. ¿Por qué? Porque el 1 está en segundos y el 40 está en milisegundos. Es como cuando usted desarrolla un circuito mixto. Usted no puede dividir volt en miliohm para que le dé en kiloampere. No puede. Todo tiene que estar dentro de la misma unidad. Si usted está trabajando con unidad base, con volt, tiene que usar la resistencia en ohm y la intensidad en ampere. En este caso, como vamos a calcular la frecuencia en hertz, yo voy a usar el 1 en segundos. Por ende, el periodo también tiene que estar en segundos. No lo puedo pasar a milisegundos. Ahora, ¿cómo se transforma? Fácil. Pues 1 dividido, perdón, los 40 tengo que dividirlo en 1000, ¿ya? Porque está en milisegundos. Entonces, los 40 milisegundos usted lo divide por 1000 y le da 0.040 segundos. ¿Ya? Entonces, llena la fórmula, dice que 1 dividido en 0.040 segundos es igual a 50 Hz. Entonces, la frecuencia de esta onda son 50 Hz. ¿Ya? No lo olvide. 1 dividido en el periodo. Y el periodo, si aquí le das milisegundos, tiene que pasarlo a segundo, dividiendo por 1000, ¿ya? O si este ya te lo dan en segundos, es directo nomás, ¿ya? Y el resultado te va a dar en hertz. La unidad de frecuencia es el hertz, el hercio equivale a un ciclo por segundo, el hercio tiene a su vez un múltiplo, ¿cierto? Eso es... eh, ¿cómo se llama esto? Eh, se me fue la palabra. Bueno, pero tiene múltiplo y submúltiplo. Entonces quiere decir que dentro de la tabla la unidad base es el hertz, pero para arriba los prefijos. Pero para arriba tengo los prefijos kilo, mega, giga, tera, bla, bla, bla. Y para abajo tengo mili, micro, nano, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice que un kilohertz son 1000 Hz. Un hertz son 0.001 kilohertz, porque es la división. Un megahertz son 1.000.000 de hertz, por ende, un hertz son 0.000001 megahertz. Eso son transformación de unidades, eso ya ustedes lo manejan. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la frecuencia para estas dos señales. Tienen 5 minutos para hacer las dos. ¿Ya? Y vamos a tirar los resultados para ver si lo hicieron. Recuerden, la frecuencia es 1 dividido en el periodo. Entonces, en la pantalla tiene que ver cuánto dura el periodo, pasarlo, aquí están los 2000, tiene que pasarlo a segundo y hacer la división. ¿Vale? 5 minutos desde ahora ya. Entonces vamos a revisar cómo era. El primero, ¿ya? ¿Qué nos decía? Ahí teníamos un ciclo, perdón, abarca 3 cuadritos, cada cuadrito vale 2, por ende son 6 milisegundos, ¿ya? El 1 dividido en esos 6 milisegundos los paso a segundo, dividiendo por 1000, ¿cierto? 6 dividido en 1000
me da 0.006, hago la división y eso me da un resultado de 166.6 Hz. El segundo abarca de aquí hasta acá, que son 5 cuadritos, cada uno vale 5, son 25 milisegundos, lo debo dividir por 1000 y eso me da una frecuencia de 40 Hz. ¿Ya? Entonces ahí nosotros representamos, calculamos la frecuencia, ¿ya? Y antes calculamos el periodo con la pantalla del osciloscopio. El periodo en segundos resulta la frecuencia en hercios. El periodo en milisegundos resulta la frecuencia en kilohercios. ¿Ya? El periodo en microsegundos resultará la frecuencia en megahercios. Listo. Esto lo vamos este se lo voy a mandar, bueno, este lo voy a subir para que lo tengan, lo pueden desarrollar después, ¿ya? Aquí lo que te pide es que dibujes esta señal, la dibujes acá al lado, pero debes respetar el tiempo, mira. Este vale 10 milisegundos y este vale 5. Entonces, si un periodo vale 20, porque abarca 2, aquí tendrá que abarcar, en vez de 2 cuadritos, tendrá que abarcar 4 cuadritos, ¿ya? Para hacer los mismos 20. Es un ejercicio que lo pueden hacer después. ¿Ya? Amplitud. La amplitud es la señal de una señal en la distancia entre el cero y el máximo. O en el caso del senoidal, entre el máximo positivo y el máximo negativo. Esa es la amplitud. En este caso, por ejemplo, dice que tiene la amplitud es hacia arriba. Acuérdense que hacia arriba se mide el voltaje, hacia el lado se mide el tiempo. Voltaje punta a punta es el máximo positivo más el máximo negativo. Voltaje punta máximo es solamente la mitad de arriba. La tensión peak mínimo es solamente la mitad de abajo. Y la tensión eficaz se calcula. Es el 70.7% del voltaje punta. Entonces aquí el punta a punta son 60, el punta es la mitad, 30, y el voltaje eficaz son el 70.7% de esos 30, los 21,2. ¿Ya? Osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio? Un osciloscopio es un instrumento que me permite graficar las señales eléctricas. ¿Ya? Existen dos tipos, los analógicos y los digitales, aunque los analógicos ya existen solamente en nuestros recuerdos y en la prehistoria. Hoy día los osciloscopios que usamos son digitales porque tienen un rango mayor de análisis, tienen una velocidad de disparo o de análisis de señal eléctrica mucho más rápida, lo que me permite graficar señales digitales como multiplexadas, que son de velocidades mucho mayores. Aparte de eso, esta foto que le estoy mostrando en la pantalla es un osciloscopio de los que tenemos en la sede, ¿ya? Tiene una pantalla a color, ¿cierto? Digital, y tiene todos sus comandos, etcétera, ¿ya? Ahí lo voy a explicar un poquito. Lo importante es reconocer que en este caso es un osciloscopio de dos canales, ahí dice CH1, CH2, son dos canales en los cuales yo conecto una sonda eléctrica y yo puedo graficar dos señales al mismo tiempo. Esa es la gracia de un osciloscopio de dos canales. Si yo tuviese un osciloscopio de 4 canales, podría medir 4 señales al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me permite el osciloscopio? Me permite visualizar una señal eléctrica aquí en la pantalla. Y a través de los mismos cálculos que hicimos recién, podemos
graficar, calcular frecuencias, periodos, amplitud y hacer un análisis de la señal. ¿Para qué o con qué finalidad? Poder realizar un diagnóstico. Nosotros con un diagnóstico, cuando nosotros necesitamos diagnosticar, por ejemplo, un sensor automotriz, lo que utilizamos y lo más efectivo es analizar su señal eléctrica para ver si está dentro de los parámetros. Y eso, lo más eficiente es usar un osciloscopio. Claro, también lo medimos con el tester y algunos usan escáner, pero lo más eficiente es el osciloscopio. Ya, entonces aquí tiene su pantalla, aquí estoy viendo la señal que le mostré delante. ¿Ya? Entonces, en este osciloscopio yo puedo conectar dos canales, dos señales al mismo tiempo. Tiene un puerto aquí de 2 volts cuadrados para poder probar si el osciloscopio está calibrado, porque como es un instrumento de medición, se calibra, ¿ya? Para que no me indique en la pantalla cualquier cosa. Tiene un botón de power y aquí están los mandos principales. Estos 3 botones son los principales, estas 3 perillas. ¿Por qué? Cuando nosotros veíamos estos cálculos en la pantalla recién de las señales para calcular periodo, frecuencia, debajo habían 2 valores. El divisor de voltaje que estaba a la izquierda y el divisor de tiempo que estaba a la derecha. Estas son las perillas que controlan esos valores. ¿Por qué? Usted se preguntará cómo yo puedo graficar una señal de un voltaje muy alto con el osciloscopio y que se vea bien en la pantalla, o graficar una señal muy bajita y que también se vea clara en la pantalla, ¿cierto? Eso lo hacemos a través de estas perillas. ¿Por qué? Porque el osciloscopio tiene la particularidad de poder regular la escala de cada cuadrito. Entonces, dijimos que cada cuadrito vertical se mide en volt y cada cuadrito horizontal se mide en tiempo. Pero con estas perillas usted puede variar la escala, quiere decir que puede hacer que un cuadrito valga 1 volt, 2 volt, 5 volt, 10 volt, 50 milivolt, etc. Entonces usted cuando conecta el osciloscopio a lo que va a analizar, puede regular la escala para hacer la imagen más grande o más chica, como hacer un zoom, y poder adaptarla. Lo mismo con el tiempo. Puede hacer que el tiempo, quiere decir el valor horizontal, valga 250 microsegundos, 500 microsegundos, 1 milisegundo, 50 milisegundos, etc. 1 segundo, 2 segundos. Lo que sí nos vamos a dar cuenta que a pesar que tenemos 2 canales, tenemos un divisor de voltaje para cada canal, quiere decir que yo puedo regular la amplitud de las señales por separado, pero solo tienen una perilla divisor de tiempo. Entonces cuando yo grafico 2 señales al mismo tiempo y yo muevo el tiempo, las 2 señales se van a ver alteradas. ¿Ya? En cambio, por el voltaje, en el eje vertical, solamente el que yo mueva. Arriba tiene unos botoncitos de colores para habilitar. Quiere decir que si yo aprieto el CH1 amarillo, me aparece la señal amarilla en la pantalla y si yo lo aprieto de nuevo lo puedo eliminar. En caso que esté trabajando con una señal y no esté en los 2 canales. O ambos, poner los 2 y una referencia. Y arriba tenemos para mover la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted conecta, la señal le puede aparecer aquí abajo, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, más arriba. A lo mejor está súper arriba y no se ve en la pantalla, o está súper abajo y no se ve. Ya, con estas perillas que están usted que ve aquí, uno puede mover la señal dentro del osciloscopio, subirla, bajarla con esta, la que dice vertical, y en horizontal moverla de izquierda a derecha. ¿Ya? Por si acaso, chiquillos, mi idea o la finalidad que tiene explicarle esto es tan solo para que ustedes vieran el osciloscopio que cuando hagamos la práctica vamos a usar, ¿ya? Mi idea es que por lo menos sepan que este es el osciloscopio que vamos a usar,
que tiene esos botones. Entonces, el día de mañana cuando lleguemos a las clases y hagamos el laboratorio, y ya aquí tenemos el osciloscopio, aquí tenemos el generador de señales, ustedes ya sepan, esta es la pantalla, esta perilla sirve para cambiar la escala de divisor de voltaje, esta perilla sirve para cambiar el divisor de tiempo. Se lee de esta manera el osciloscopio, cada cuadrito horizontal vale tanto tiempo, cada cuadrito vertical vale tanto voltaje. Cada cuadrito se divide en 5 partes. Si ustedes ven aquí, en el eje Y y en el eje X, tiene rayitas pequeñitas. Quiere decir que cada cuadrito, si por ejemplo vertical vale 1 volt, este cuadrito vale 1 volt, ¿cierto? Vertical, cada rayita vale 0,20. Entonces yo tengo 0, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1. 1 volt, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre a usted la señal le va a cuadrar perfecta dentro de los cuadros. Hay señales que van a caer más abajo, más arriba. Entonces usted tiene que volver a calcularlo ahí. Ya, ese tipo de cosas necesito que sepan. Que sepan, por ejemplo, que tiene un puerto USB en donde usted puede enchufar un pendrive y puede grabar lo que está viendo en la pantalla. Entonces, por ejemplo, si usted está haciendo un diagnóstico de un sensor, puede grabarlo y después lo pone en el computador y puede ver el video del osciloscopio. ¿Ya? Acá arriba tengo, bueno, tengo harto menú, que en realidad no lo voy a explicar ahora porque es bastante extenso y no tiene sentido si no lo vamos a usar. Ya, pero cuando lo usemos lo vamos a explicar. ¿Ya? Tengo el autoset, que es un autoseteo. Quiere decir que yo conecto la sonda y basta con que apriete autoset y el autoset busca la escala adecuada para que la señal se vea aquí clara. Eso es lo que hace un autoset. Run stop quiere decir que congela la imagen o la deja correr. Recuerden que el tiempo es la imagen es variable en el tiempo. Por ende, la señal eléctrica se está moviendo. ¿Ya? Y como se está moviendo, lo que yo veo ahí es tan rápida que, claro, yo veo, oh, mira, está congelada. No, en realidad se está moviendo esa corriente. Yo puedo ponerle stop en caso que necesite desenchufar la sonda o desconectar el sensor que estoy midiendo. Claro, le pongo stop y aquí me va a quedar congelado. De hecho, esta foto indica que está en pause. Acá arriba dice stop y está en rojo. Quiere decir porque cuando yo saqué la foto había presionado el botón stop. Si yo lo aprieto de nuevo, deja de aparecer ese stop y está corriendo. Y tengo el trigger o el trigger, que es el disparador, ¿ya? O gatillo, y que tiene que ver con la velocidad de lectura. Cuando las señales eléctricas son muy lentas, puede que aparezca y desaparezca. Muy, muy, muy sencillo, muy, muy lento. Cuando las señales eléctricas son muy rápidas, parecen estar quietas, pero es porque son muy veloces. Pero cuando son lentas, se ve la variación. Entonces, yo puedo regular el disparo o el trigger, que es como la velocidad de lectura del osciloscopio, para poder hacer más lenta la imagen, más nítida, más quieta. ¿Ya? Eso. Bueno, y acá tiene una línea de botones que me da acceso a los menús de acá. Por ejemplo, la sonda tiene dos posiciones, un por 1, un por 10, ahí lo vamos a explicar cuando lo veamos. Tiene inversión, puedo medir corrientes alternas y yo se lo tengo que decir al osciloscopio, o si voy a medir corrientes continuas, también se lo digo al osciloscopio. Acá abajo en la pantalla me aparecen las escalas que yo tengo seleccionadas con estas tres perillas. Si ustedes se dan cuenta, me aparece aquí un 1 y me dice corriente continua, 1 volt. Quiere decir que cada cuadrito en vertical del canal 1 vale 1 volt. Y en el canal 2 también está regulado a corriente continua, pero cada cuadradito vale 500 milisegundos. ¿Ya? Luego tengo la escala de tiempo, ahí está regulado en 250 microsegundos, ¿ya? Y me indica que la señal que yo tenía aquí estaba regulada, bueno, aquí no hay señal porque me va a ser menos de 20 Hz. En la otra, en esta imagen, por ejemplo, aquí me dice el valor de frecuencia, miren,
50.0668 Hz. Eso es lo que está midiendo esta señal y usted podría calcularla. Ahí me dice que cada cuadrito vale 10 milisegundos. Entonces tengo 2, tengo 20. ¿Ya? Y ahí tengo que dividirlo. Son 20 milisegundos. Los 20 los tengo que dividir en 1000. Y luego el 1 lo divido en 0.02. Y eso en la calculadora me da 50, justo. Bueno, el osciloscopio es más preciso porque me da los 50 puntos y decimales. ¿Ya? Aquí me dice, por ejemplo, que el voltaje es de un cuadrito vertical. Entonces yo podría decir, a ver, ¿cuánto voltaje punta a punta tiene esto? Tiene 1, 2, 3. 3 cuadrados, ¿cuántos volts son? 3 volts. Si quisiera calcular el valor RMS, diría que son los 3 volts, los multiplico por los 0.707, que son el 70.7% del valor, y diría que de esos 3 volts, 2.1 son valor eficaz, ¿ya? O valor RMS. Todo eso yo lo puedo hacer solamente mirando la pantalla del osciloscopio.